Hola, muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de lapatilla.com. Les saluda como siempre Rayli Luján y bienvenidos una vez más a su espacio Semillas de Patilla. Hoy con nosotros se encuentra en el estudio el abogado y diputado a la Asamblea Nacional Leomagno Flores. Él pertenece al Partido Acción Democrática, pues el partido bastante emblemático en la historia política de nuestro país. Debemos recordar que su secretario general fue el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien ayer hubiese cumplido 91 años. Bueno, bienvenido, diputado, acá Semillas de Patilla. Podemos conversar un poco acerca de lo que fue este emblemático pasaje de esta figura política, Carlos Andrés Pérez. Gracias, Rayli, por esta oportunidad que me das de dirigirme a través de la patilla a todos los cibernautas. Aquí, en este momento de confusión de la Venezuela que estamos viviendo, creo que analizar la figura de Carlos Andrés Pérez tiene que llamarnos a reflexión, sobre todo porque estoy convencido que la historia va a reivindicar la figura de Pérez. Simplemente quiero hacer una reflexión. El siglo XX venezolano estaba signado por las ejecutorias de dos grandes personajes históricos, Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt. Juan Vicente Gómez llegó al poder y durante 27 años retardó la entrada de Venezuela al siglo XX. Venezuela entró al siglo XX después de la muerte de Gómez y entró de la mano de las ejecutorias de Rómulo Betancourt, quien creó el primer partido político moderno en Venezuela, Acción Democrática. Yo creo que era dificilísimo en el siglo XX superar a estos dos actores. Y sin embargo, Carlos Andrés Pérez lo hizo. Y te voy a explicar por qué. Carlos Andrés, en el siglo XX, en las postrimerías del siglo XX, toma una decisión que es histórica y que nadie la puede negar: nacionalizar el hierro y el petróleo. Y eso le abrió su pasaporte a la historia. Lamentablemente, por una conspiración de la canalla venezolana que se ha manifestado a lo largo de toda la historia, Pérez fue sometido a una muerte política prematura, y luego desapareció físicamente. Pero con el correr del tiempo, la figura de Pérez será reivindicada como un hombre, primero, gran demócrata, porque para nadie es un secreto que en el momento en que se le hizo el juicio a Pérez, Pérez tenía en sus manos el apoyo de todo el alto mando militar y de los militares venezolanos, y sin embargo Pérez no quiso abusar de ese poder y prefirió retirarse cuando él pudo haber desconocido el dictamen de la Corte. Situaciones de hecho a las que nos tienen acostumbrados todos los días los militares en el actual régimen. No le paran a que la Corte tome decisiones de una u otra manera. Entonces allí viene la trascendencia histórica de Carlos Andrés Pérez, un demócrata integral, convencido, que dio muestras de arrojo y de civilismo al aceptar dentro de las reglas democráticas esa infausta emboscada que le prepararon. De las acciones de Carlos Andrés Pérez durante su estadía en la presidencia de la República, ¿cuál sería el aprendizaje más importante que deja a los militantes de Acción Democrática? Mira, para mí como militante de Acción Democrática me dejó una honda huella, porque tuve el privilegio, tuve el honor de ser su primer secretario del Consejo de Ministros. En la primera presidencia de Pérez, apenas yo tenía 24 años de edad, era la única persona que asistía a los consejos de ministros sin ser ministro. Y ese consejo de ministros estaba integrado por venezolanos insignes. Y allí yo tuve lecciones de historia viva. Cada miércoles, cuando se reunía el Consejo de Ministros, ver cómo se trataban los temas del país con aquella responsabilidad, con aquella seriedad. Y eso me marcó mi vida. Lamentablemente en Acción Democrática mi generación tuvo la desdicha de quedarnos esperando el relevo generacional que nunca se dio. Yo creo que nosotros estábamos llamados para destinos superiores en la vida política venezolana, militando en Acción Democrática, por eso nunca nos retiramos de allí. Y lo único que tenemos que hacernos el mea culpa, la generación mía, que la conocemos como la generación del 67, es que quizás no tuvimos la fuerza suficiente para rebelarnos, porque nosotros siempre dentro de Acción Democrática esperábamos que el liderazgo nos permitiera el relevo generacional sin trauma. Y creo que ese es uno de los grandes errores de Carlos Andrés Pérez, haber optado a ser presidente por segunda vez y haber
cortado de raíz la posibilidad del relevo generacional en el partido. Bien, bueno, así recordamos un poco en este espacio Semillas de Patilla, un poco de la historia venezolana, un poco del paso de Carlos Andrés Pérez por nuestra política, por la presidencia de la República, todas las acciones tomadas. Ahora sí podemos entrar en lo que es la política actual, y es que el tema de hoy, el tema del momento, de la semana, es la ley habilitante. Vamos a conversar entonces con el diputado Leomagno Flores. Pueden enviar todas sus preguntas a través de la etiqueta Semillas de Patilla. Estaremos pues muy atentos a cada una de sus inquietudes. Debemos recordar entonces que el presidente Nicolás Maduro habló sobre solicitar una ley habilitante en la Asamblea Nacional el pasado mes de agosto. Estamos en octubre y aún pues no se ha cumplido esta ley, este proyecto de ley. Entonces, la pregunta clave en el momento sería si realmente es necesaria esta ley habilitante, si tendrá los mismos efectos que tuvo quizás la ley habilitante solicitada por el expresidente Chávez. Hay varias aristas para enfocar el problema. En primer lugar, hay mucha gente que dice, bueno, pero si a Chávez durante sus 14 años de mandato se le dieron varias habilitantes y inclusive el término de una de esas habilitantes fue de año y medio, durante los cuales el Congreso, la Asamblea Nacional quedó totalmente minimizada. ¿Por qué no se le puede dar a Maduro un habilitante? Bueno, en primer lugar, porque las circunstancias son distintas. Al presidente Chávez le otorgaron poderes habilitantes a asambleas nacionales donde el elector había decidido que el chavismo tuviera la mayoría calificada. Pero a partir de hace 2 años y medio, el elector venezolano planteó una nueva realidad política parlamentaria, cuando privó al oficialismo de tener las 2/3 partes de la asamblea y ni siquiera un quinto de la asamblea que necesita para la ley habilitante. Entonces, nosotros tenemos que hacer respetar esa decisión del electorado en este periodo actual. Nosotros, el electorado nos dijo, no queremos más leyes habilitantes, porque si lo hubiera querido, le hubiera dado la mayoría al chavismo, y nos la dio fue a nosotros, para que no cayéramos en esos mismos errores del pasado. Ahora, ¿cuál es la aprehensión que tiene la clase política opositora venezolana y todo el país con respecto a un habilitante? En primer lugar, recordar el ejemplo de Chávez. Chávez pidió un habilitante para resolver el problema de los damnificados por las lluvias. Y por eso se le otorgaron la habilitante. Y con esa ley habilitante, que era para resolver el problema de las lluvias, cambió hasta la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Legisló sobre todas las materias habidas y por haber, con la excusa de solucionar el problema de las lluvias. O sea, ¿qué tenía que ver lo de las lluvias con modificar leyes tan importantes como ese tipo de leyes orgánicas como la de las Fuerzas Armadas Nacionales? Entonces, el pueblo con esa experiencia teme que Maduro pida una ley habilitante con la excusa de luchar contra la corrupción. Nadie se opone a luchar contra la corrupción, pero que esa ley habilitante se utilice, como él mismo lo dijo ya, para cambiar el modelo económico del país. ¿Qué puede estar detrás de estas declaraciones de Nicolás Maduro sobre estas medidas económicas que pueden cambiar? Bueno, algo terrible. El chavismo nos tiene acostumbrados a violar la Constitución día a día. Aquí se han aprobado leyes como las del Poder Comunal, que fueron rechazadas por un referéndum popular y que están en contra de la Constitución. Pues bien, cuando ellos hablan de modificar el esquema económico del país, no lo pueden hacer por una ley habilitante. Claro, lo van a hacer de hecho, evitándose el debate en la Asamblea Nacional, y eso es lo que quieren en el fondo. Pero hay algo muy grave. La Constitución determina que Venezuela tiene libertad económica, y entonces eso no se puede cambiar por una ley habilitante, por un decreto ley, y por eso es que nosotros estamos empeñados en salirle al paso a esa pretensión. Que definitivamente Maduro se autodesigne general en jefe y se ponga todos los soles que tenga que ponerse, y entonces cambie de un plumazo la Constitución. Bueno, así sería de una manera más hidalga como lo haga, pero no que nos vengan con ese cuento de que van a modificar la economía venezolana por vía de una ley habilitante, porque eso va en contra de la Constitución. Pero ahora, lo más importante es la manera como pretende el gobierno llegar
a una ley habilitante para combatir la corrupción. Lo está haciendo de una manera corrupta, porque está tratando de cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional comprando un voto. Y como la compra del voto pura y simplemente no le dio resultado, porque ninguno de los diputados de la oposición aceptaron el soborno, aceptaron venderse, entonces recurrieron a otra estratagema, que es judicializar a una diputada del Estado Monagas, a la diputada María Aranguren, y aprovecharse que su suplente tiene afinidades con el chavismo, y lograr que ese sea el voto 99. Desde Eso la también es bancada corrupción. opositora se tienen pruebas, se tienen evidencias de que esta compra de conciencia se esté dando realmente. Mira, hay testimonios de mucha gente que fue tocada para que sirvieran de intermediarios frente a algunos diputados de la bancada de la oposición. Afortunadamente nadie se atrevió a hacerlo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros diputados porque han mantenido su integridad de manera muy fuerte, un verdadero gesto de fe republicana en un país que está asignado por la pérdida de valores de todo tipo. Ahora, recurren a la judicialización y montan a la fiscal general, que parece ser una ministra más del gabinete, para que en un momento inoportuno vaya al Tribunal Supremo y le pida a la sala plena que autorice el enjuiciamiento de 2 diputados, con el único objetivo de obtener el voto 99. Tan es así que ya en algunos diarios de circulación nacional se ha colado la información de que el suplente de la diputada Aranguren lo tienen aislado, está recluido en el círculo militar, le quitaron los celulares, lo tienen allí incomunicado, para que una vez que se produzca la decisión de allanarle la inmunidad a la diputada Aranguren, llevarlo a la Asamblea Nacional como suplente. ¿Ustedes tienen manera de comprobar que el diputado Carlos Flores esté realmente en este sitio? Mira, bueno, yo me atrevo a afirmarlo porque hay medios de comunicación muy serios que lo han publicado, pero lo que sí sabemos todos, por información de nuestra gente en Monagas, es que el diputado suplente de María Aranguren tiene un problema con unos terrenos que son propiedad de él y que el chavismo lo ha amenazado con expropiárselo. Y ese es el mecanismo de presión que han utilizado para alejarlo de su simpatía con su líder natural allá, el Gato Briceño, y entonces urdir toda esta trama para conseguir el voto 99. Entonces, ¿no quedan dudas de que el diputado suplente Carlos Flores sería ese diputado 99? Mira, tengo la esperanza de que este colega parlamentario no quiera pasar a la historia de esa manera. Y ojalá pues eso prive a la hora de tomar una decisión. Hacemos votos porque eso no suceda. Por otro lado, y esta es una parte sobre la cual quiero llamar la atención, la estratagema de Maduro de plantear una ley habilitante pone de relieve la división que existe en el PSV y la lucha interna en el PSV. ¿Por qué digo esto? Porque tratar de que a Maduro le entreguen poderes extraordinarios para legislar pone en tela de juicio la lealtad de la bancada oficialista hacia Maduro. Con esta solicitud de poderes extraordinarios que yo veo que celebran allá en la Asamblea Nacional los oficialistas, Maduro le está dando una bofetada a la confianza de la propia bancada oficialista. Maduro entonces no le tiene confianza a los oficialistas, porque si él le tuviera confianza, bastaba con que mandara las leyes y con la mayoría que ellos tienen la aprueban en 2 o 3 sesiones todas las leyes que mande. Entonces tiene temor de que allá exista gente
en connivencia con la corrupción, que no apruebe una ley anticorrupción. Y precisamente no somos nosotros, porque la corrupción se da solo en los funcionarios públicos. Y la administración pública que preside Maduro en este momento tiene 2.600.000 empleados públicos. Y nosotros apenas tenemos 3 gobernaciones por ahí con una cantidad muy pequeña de funcionarios públicos. Entonces, aritméticamente, donde está la corrupción es del lado del gobierno nacional. Y los diputados de la Asamblea Nacional del oficialismo deberían decirle a Maduro, no, tenga confianza en nosotros, mándenos las leyes que nosotros aprobamos, en vez de estarle celebrando, darle una ley habilitante, que es una muestra de que Maduro le perdió la confianza a la mayoría oficialista. Ahora, en sus relaciones que han podido establecerse entre la bancada opositora y la bancada oficialista, relaciones extracurriculares, ya claro, como parlamentarios, ¿qué lectura han podido ustedes percibir por parte de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre esta ley habilitante? ¿Qué le han manifestado ellos sobre esta decisión? Bueno, ellos han asumido la solidaridad automática con la orden que les está dando el presidente, hasta el extremo que nombraron una comisión para estudiar la posibilidad de la ley habilitante, violando la Constitución, y solo la constituyeron por chavistas, cuando la Constitución establece en el seno de la Asamblea Nacional, para la designación de las comisiones permanentes y las comisiones especiales, el principio de la proporcionalidad. Las comisiones tienen que estar integradas guardando la proporcionalidad, y la proporcionalidad en este momento es 60-40 el oficialismo, 40% la oposición. Entonces todas las comisiones tienen que estar integradas, si son de 10 miembros, por 6 miembros del oficialismo y 4 de la oposición. Pero aquí se constituyó una comisión ignorando a los representantes de la Alternativa Democrática. La excusa que dio el presidente de la Asamblea Nacional es que, como nosotros hemos dicho que no vamos a aprobar la ley, pues no tenían para qué consultársenos en esa comisión. No, ese es un derecho constitucional al cual no renunciamos nosotros. Así nosotros anunciemos que no vamos a votar a favor de la ley, tenemos derecho a participar en las discusiones. Y eso se nos fue vedado con esta decisión arbitraria y absurda. Entonces allí nosotros vemos que lo que se busca con la habilitante es algo turbio, porque si fuera algo transparente de lucha contra la corrupción, se nos hubiera incorporado a nosotros en el seno de la comisión que está estudiando esa ley y que es la que en definitiva va a presentar el informe. Esa comisión tiene 30 días para presentar el informe. Están corriendo esos 30 días. ¿Qué está esperando esa comisión rojita para presentar el informe? Bueno, que su aliado del Tribunal Supremo de Justicia le haga el mandado, le haga la tarea de destituir a la diputada María Aranguren y ellos poder obtener el diputado 99. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no ha hablado solamente del diputado 99. Él ha dicho que se tiene el diputado 100, el diputado 101. También los rumores apuntan pues al diputado Mazuco, quien fue nombrado nuevamente para asumir su curul dentro de la Asamblea Nacional. ¿Realmente sería entonces el diputado Mazuco este diputado 100? El diputado Mazuco declaró públicamente que él no tiene que ver nada con la habilitante y que su incorporación a la Asamblea Nacional no ha sido producto de una maniobra turbia. Y yo no tengo por qué dudar de la palabra del diputado Mazuco, un hombre que ha sido perseguido por este régimen y que, bueno, llegó al extremo la persecución, que estando enfermo lo mantuvieron encerrado hasta que por fin lo liberaron. En todo caso, el problema del habilitante es que si se obtiene por la vía de la judicialización de unos diputados, si se obtiene por la vía del soborno de unos diputados o por la coerción contra un diputado para garantizarle su libertad, ese voto 99, pues esa ley anticorrupción morirá al nacer, porque no se puede combatir la corrupción mediante un acto de corrupción suprema como la que se pretende hacer para lograr el diputado 99. De aprobarse esta normativa, ¿qué acciones tomaría entonces, qué acciones se tomarían desde la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, nosotros tendríamos que impugnar ante el Tribunal Supremo y ante los organismos internacionales correspondientes este proyecto de ley aprobado de esa manera,
porque indudablemente lesiona la Constitución y lo que es más grave, pone en manos del presidente de la República durante un largo trecho la potestad de legislar, anulando totalmente al Parlamento. Y nosotros como parlamentarios no nos podemos dejar anular. Esto es lo grave que la gente debe ver. ¿Para qué entonces se eligieron esos diputados del PSUV si ellos cada rato le delegan su facultad de legislar al Poder Ejecutivo? Están traicionando a sus electores. A nosotros se nos eligió para coordinar las actividades de Contraloría sobre el gobierno. Eso no lo hace el PSUV. Se nos eligió para legislar y el PSUV cada rato delega en el gobierno durante los últimos 14 años la facultad legislativa. Y en tercer lugar se nos eligió para al lado del pueblo acompañar la protesta y la denuncia, y el gobierno cada vez que puede niega las investigaciones que nosotros proponemos en la Asamblea Nacional. Entonces se está dando la sensación de una Asamblea Nacional inútil, y por eso nosotros tenemos que combatir esa anomia que se pretende se imponga dentro de la Asamblea Nacional, y tenemos que salir a la calle, denunciar esto ante el Tribunal Supremo con los recursos que haya lugar, y sobre todo ante la comunidad internacional, porque aquí no hay separación de poderes, y eso implicaría inclusive a nivel internacional que se ponga en práctica la Carta Democrática tanto de la OEA como de los países que integran la Alianza del Sur. Ahora, ¿cuál podría ser la actuación por parte de la población venezolana, tomando en cuenta que el líder de la unidad, Enrique Capriles, ha dicho en varias oportunidades que se puede desconocer esta ley habilitante en caso de aprobarse? ¿Cómo puede actuar la población? Mira, dentro de los mecanismos que da la Constitución, existen diferentes formas de protestar y de iniciar un proceso en Venezuela de cambio político sin necesidad de tener que esperar a unas elecciones. Porque la Constitución establece, por ejemplo, el referéndum revocatorio para los miembros de la Asamblea Nacional. Ese es un mecanismo que se puede poner en práctica, y entonces eso obligaría a nuevas elecciones en la Asamblea Nacional y que podría generar una mayoría distinta que entonces inmediatamente derogara la ley habilitante. Por eso decimos, dentro de la Constitución hay mecanismos factibles para que el pueblo participe y no nos deje a nosotros los diputados solamente la responsabilidad de resolver este problema. También el pueblo puede exigir la renuncia del presidente de la República, como ha pasado en muchos países, y esa renuncia de materializarse, llevaría a que se convocaran nuevas elecciones. El pueblo en la calle, como soberano, puede marcar la pauta para un cambio político, sobre todo para salvar al país de esta situación tan trágica. Yo leí en estos días un tuit de Otroba Gómez que de verdad me llamó a la reflexión. Otroba Gómez dice, no es que Venezuela se halle al borde de un precipicio, es que ya está rodando cuesta abajo por un barranco sin fondo. Entonces, eso tiene que llamarnos a la reflexión. También está el detalle de que tenemos un sistema judicial que no es realmente confiable, tenemos un poder electoral que también su credibilidad ha sido puesto en duda. Entonces, la población se pregunta simplemente qué mecanismos deben tomar, a quién deben acudir para entonces que se hagan valer sus derechos y esta renuncia que se le exige al presidente Nicolás Maduro, en caso de que se realice, pues se cumpla. El pueblo debe recurrir a sí mismo, a su férrea voluntad de poder de cambio que lo anima. El pueblo, repito, por la Constitución del 99, ejerce la soberanía y la puede ejercer de manera directa porque es el poder constituyente. Y el poder constituyente puede modificar el poder constituido por la vía de la presión o también por la vía de los cambios dentro de la democracia, activando los mecanismos que la propia Constitución da para eso. Y de eso se trata. Yo creo que aquí no hay que perder la esperanza, por muy oscuro que se vea el panorama en este momento, porque siempre tendremos la herramienta, en primer lugar, electoral. Este 8 de diciembre es una gran oportunidad para que votemos en contra de la ley habilitante. Convirtamos
en un proceso nacional los procesos regionales. Cada gente que está allí en su aldea, en su barrio, en su municipio, y que todos los días sufre de las carencias de los productos básicos, o no tiene papel toalé, no consigue leche, convierta ese voto local en un voto que pueda cambiar esa situación más allá de elegir a un alcalde. Y de eso se trata el 8 de diciembre. El 8 de diciembre puede ser la nacionalización del descontento popular, con un resultado que le permita cambiar la correlación política en Venezuela en este momento, y que a través del pueblo se generen inmediatamente soluciones dentro de la Constitución que permitan la salida a la crisis. Con respecto a la propuesta que realizaron diputados de la Unidad de hacer un referéndum sobre esta ley habilitante, ¿qué avances se pudieron obtener sobre esto? Mira, yo creo que eso es una propuesta, con todo el respeto que me merecen los diputados que la hicieron, que es extemporánea. Solicitar eso cuando ya el presidente había pedido a la Asamblea Nacional la habilitante no lucía lógico. Eso teníamos que haberlo hecho desde el primer momento en que el presidente empezó a hablar de la habilitante. Y hacerlo de esa manera creo que también confunde a la gente, porque el chavismo, en su bien pensada propaganda, ha dicho que el diputado 99 es el pueblo, y entonces nosotros le vamos a consultar al diputado 99 la solución del problema. No, ese es un absurdo. El pueblo no es el diputado 99, porque el pueblo electoralmente le dijo que no al chavismo en el año en que nos eligieron a los diputados, y no le dieron mayoría al chavismo, que no quería más leyes habilitantes. Sin embargo, ¿esto no podría ser un paso hacia ese debate nacional que es tan urgente y tan necesario en el país? Pero te repito, ¿en qué momento se podría convocar a ese referéndum? ¿Lo vas a convocar dentro de las elecciones municipales? Eso enrarecería la atmósfera del proceso regional. Y también, si lo que faltan son apenas 30 días para que, si lo que falta es muy poco para que se cumpla el plazo de 30 días dentro del seno del Parlamento para debatir la ley, recuérdese que si no se logra en ese momento un informe positivo que se pueda discutir, porque no se tiene el diputado 99, la ley queda archivada definitivamente, no se puede volver a plantear en lo que queda de este periodo. Entonces, no le veo la importancia práctica a desviar la atención del debate actual con una posible consulta por vía referéndum a la población sobre la ley habilitante. Además que, repito, no es necesaria la ley habilitante. ¿Por qué no hacemos un referéndum para ver qué piensa la gente sobre la entrega del Esequibo? Eso sí es importante y mueve la fibra patriótica de la gente. La corrupción, que es el principal tema de esta ley habilitante, ¿puede combatirse de otras maneras, tomando en cuenta también este reciente caso del fraude millonario a Cadivi por parte de los deportistas? Mira, pero se puede combatir. Esos deportistas ya deberían estar presos, porque es un fraude evidente y un hecho comunicacional público y notorio. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué la Fiscalía no abre por noticias crímenes una averiguación? ¿No sería positiva entonces para casos como este? No, es que no es necesario que haya la ley habilitante para casos como este, porque las leyes actuales permiten accionar en casos como este. Lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlo. No hay voluntad política para hacerlo. Si el mismo Maduro dice que Cadivi es la fuente de corrupción más grande, bueno, compañero, cierre Cadivi inmediatamente, vaya a un proceso de apertura del cambio, y eso le resuelve el problema. Entonces no es necesario amenazarnos con cambiar el sistema económico venezolano para corregir un error grave que fue un monstruo que ustedes mismos crearon, y que la experiencia pasada de la República con respecto al control de cambio y a los organismos que se ocupan del control de cambio era una experiencia pésima, era una lección que debimos haber aprendido. Entonces, el problema de Cadivi se resuelve de una manera muy fácil, eliminando el control de cambio.
Bueno, los venezolanos realmente se encuentran en una alta expectativa sobre cuándo será discutida esta ley habilitante. Acá, a través de la etiqueta Semillas de Patilla, nos llega esta pregunta realmente del usuario Ramón Rivero Flores. Él pregunta, ¿qué pasa con la ley habilitante? ¿No era en 10 días? ¿Qué nos pasa? ¿Para cuándo debemos esperar entonces esta discusión? No, en realidad, si en 5 días, de acuerdo a lo que dice la Constitución, la Asamblea Nacional tenía que pronunciarse sobre la habilitante. Y dentro de esos 5 días, la Asamblea se pronunció. ¿Cómo se pronunció? Creando una comisión ad hoc, una comisión especial para empezar a discutir el proyecto. Entonces, se cumplió con la norma constitucional. Eso es una manera de correr la arruga que idearon en la Asamblea Nacional, pero que es perfectamente procedimental para entonces tener 30 días en la búsqueda de la judicialización de los diputados nuestros, a ver si logran cambiar la correlación de fuerza en la Asamblea. ¿Cuándo finalizan estos 30 días? Bueno, esa comisión se nombró hace 2 semanas. Yo creo que quedan 2 semanas todavía de lapso hábil o útil para que esa comisión presente su informe. ¿No está en agenda todavía entonces esta discusión? No está en agenda. Ahora fíjate, hay una cuestión importante que son los tiempos. Las elecciones municipales son, o locales o regionales, como queramos llamarlas, son el 8 de diciembre. Y lo usual es que durante la campaña electoral de cualquier tipo, los parlamentarios nos sumemos al apoyo electoral en nuestras regiones, y esa ha sido la tradición de la Asamblea Nacional, a la campaña. Sí. Y entonces, eso quiere decir que la campaña empieza ya dentro de unos días. Ese sería el tiempo útil de actividad de sesiones plenarias de la Asamblea. Eso entraba el proceso de aprobación del habilitante también. Eso es una cosa que hay que verla. Si uno no de verdad no si uno de verdad no hubiera aprendido la lección de que este gobierno hace lo que le da la gana, yo diría en este momento que esa intención de aprobar la habilitante está contra el tiempo. Están corriendo en sentido contrario las agujas del reloj, y lo lógico es que no pudieran hacerlo dentro de los procedimientos normales y con los votos que actualmente se han manifestado en la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, ¿qué lectura le puede dar usted a los rumores que han surgido acerca de una posible suspensión desde esas elecciones del 8 de diciembre? A estas alturas es cuesta arriba, el costo político sería terrible. Es preferible para el gobierno salir bien librado de las elecciones, obteniendo muchas alcaldías en sitios muy alejados del país donde no dejan participar a los testigos nuestros y donde se despachan y se dan el vuelto, que ante una expectativa de perder las grandes ciudades decidan como Jalisco, arrebatando, suspender las elecciones. El costo político es demasiado alto y no creo que el chavismo esté dispuesto a asumir ese costo político. Por eso estoy convencido que no va a haber no va a haber ninguna excusa, no va a haber ninguna razón válida para posponer o suspender las elecciones. ¿Cuál sería el mensaje entonces para la población a que acuda este 8 de diciembre, que no crean estos rumores que se han estado manifestando y pues que pongan ese nerviosismo y esa falta de esperanza y puedan acudir a las urnas el 8 de diciembre? Sí, fíjate, se ha querido entrampar a la oposición y nosotros los opositores nos hemos dejado entrampar en un falso dilema de, bueno, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones si sabemos que nos hacen trampa y estamos denunciando al Consejo Nacional Electoral? Eso es un falso dilema, porque primero el deber de un demócrata es votar. Nosotros hemos alcanzado nuestros mejores éxitos a lo largo de la lucha política las veces que hemos concurrido masivamente y de manera decisiva a las urnas electorales, aún a pesar de la trampa que nos han hecho, y eso nos llevó el 14 de abril, como ejemplo más reciente, a ser mayoría electoral en el país. Por supuesto, ya sabemos que ser mayoría electoral no basta. Tenemos que acompañar esa mayoría electoral con acciones decididas que nos permitan evitar la trampa y, en caso afirmativo, la toma del poder por los resultados electorales.
¿Qué pasa entonces? La gente tiene que partir de la idea de que hay que ir a votar como arma más inmediata que tenemos en la mano para corregir esta situación. Por eso que nosotros estamos planteando, no vea esto como unas elecciones locales para elegir un alcalde y unos concejales nada más. Véala como la oportunidad cierta de un momento histórico de la patria en que hay que poner en marcha el mecanismo electoral para producir una respuesta masiva de rechazo al gobierno que abra el camino a nuevos cambios dentro de los esquemas que plantea la Constitución. Y de eso se trata. Convirtamos esta elección del 8 de diciembre no en un plebiscito, porque un plebiscito implica muchas cosas, convirtámosla en un proceso nacional y pensemos que tenemos que repetir nuestra actuación heroica del 14 de abril y que con eso reabrimos la posibilidad histórica de salir de esta gente que le está haciendo un grave daño al país. ¿Tiene la oposición la posibilidad de ganar varias de las alcaldías nacionales? Mira, todas las encuestas dicen que vamos a ganar en la mayoría de las ciudades importantes del país. Nosotros nos sentimos muy optimistas. Ahora, con la cautela necesaria, tenemos que ir a esas elecciones del 8 de diciembre con el voto como instrumento de protesta y a los activistas nuestros les toca la grave responsabilidad de defender ese voto y de no permitir que se pueda tergiversar la voluntad popular en las elecciones del 8 de diciembre. Bien, bueno, muchísimas gracias, diputado, por asistir a nuestro espacio Semillas de Patilla. Gracias, Rayli Luján, por esta oportunidad y un saludo muy cordial a toda la gente de la red. Bien, bueno, conversábamos con el diputado Leomagno Flores, él es diputado de la Asamblea Nacional. Hablamos un poco sobre lo que es esta ley habilitante que está a la expectativa de todos los venezolanos. Él dice que, bueno, sería una ley habilitante aprobada que moriría al nacer, pues está combatiendo, lo que busca combatir, que es la corrupción, es con la que el gobierno está buscando aprobarla. Él dice también que debe salir a votar la población este próximo 8 de diciembre para rechazar todas estas medidas que el gobierno nacional ha decidido imponer, pues ilegalmente, como lo han venido denunciando todos los diputados de la Unidad Democrática. Por el momento se despide Rayli Luján y los esperamos para una próxima edición de Semillas de Patilla.